Hola familia consciente, ¿cómo están? Yo espero de corazón que tú te encuentres súper bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al taller. Este es un resumen del taller Pintando la Oscuridad. Tema, los miedos y los temores. Vamos a hablar entonces, primeramente, vamos a hacer una diferencia entre los miedos y los temores. ¿Qué es un miedo? Un miedo, básicamente, es una emoción, pero es una emoción que no es permanente, es decir, es una emoción pasajera. Y los temores es un pensamiento que genera miedo permanente, correcto. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo así súper rápido. Mi ejemplo de miedo. Una persona le tiene miedo a montarse en una montaña rusa, por ejemplo. Es una emoción que esa persona está sintiendo en el momento que se va a subir a esa montaña rusa, ¿sí? Es una emoción que es pasajera, ¿sí? Se le va a pasar luego que monte en algún otro juego que si le guste, por ejemplo. Ejemplo de temor. Una persona le tiene temor a las ratas, por ejemplo. Es un temor profundo, totalmente interno, que es totalmente permanente esa emoción de miedo, porque esa persona puede estar haciendo cualquier cosa, pero si tú le hablas y le muestras, esa persona siente un miedo pero permanente, porque si le está haciendo otra cosa, pero si le hablas de las ratas, si le muestras una foto, esa persona se descompone totalmente y puede estar haciendo algo que le guste, pero si solamente hablas de eso, solamente le muestras, ya eso tiene para que esa persona se descomponga totalmente. El temor está más asociado a la fobia, ¿sí? Que ya ese es otro nivel, es otro nivel. Entonces tú primero tienes un temor, si ese temor no se trabaja, pues entonces va a terminar posiblemente en una fobia. Ahora, como todas las emociones sirven para algo, sean negativas, llamémoslo así, negativas, sirven para algo y están ahí por algo. Así que el miedo no es la excepción. La parte positiva del miedo. Bueno, pues el miedo es un mecanismo de defensa psicológico de supervivencia, ¿sí? El cuerpo lo toma como supervivencia. Es ese escudo de protección. Si tu cuerpo, tu cerebro interpreta que algo externo eh, ve que está siendo amenazado, pues inmediatamente va a empezar a actuar por medio de el miedo. Entonces pasan un montón de cosas por la mente, por el cerebro, nuestro cuerpo. Tenemos muchísima más adrenalina para poder nosotros inmediatamente salir corriendo si vemos que nos encontramos en peligro. Entonces sí que el miedo sirve para eso, ¿sí? Para poder actuar y no quedarnos petrificados, estáticos, sino que inmediatamente si ve que estamos en peligro, pues corremos o hacemos algo para defendernos. Esa es la parte positiva. Ahora, vamos a ver tres filtros por los cuales vamos a pasar el miedo y el temor para poder menguarlos o, pues, en últimas, superarlos. Esos tres filtros son, número uno, la aceptación. Ese miedo o ese temor que tú tienes, que hoy por hoy te está afectando en tu vida diaria, en tu realidad actual, pues pásalo por estos tres filtros. Primero, acepta que tienes ese miedo o ese temor, ¿sí? Ignorarlo no va a hacer que desaparezca. Así que es súper importante, primero que todo, aceptarlo. Número dos, pasémoslo por el filtro de hacerlo consciente. Muy importante. Pero para poder hacerlo consciente tenemos que analizar, tenemos que inspeccionar en nosotros mismos, ¿sí? Analizar es descubrir la razón, es descubrirle esa raíz a ese miedo o a ese temor. Es decir, pregúntate por qué tienes ese miedo, por qué tienes ese temor. Y con total sinceridad tienes que responder esa pregunta. Súper importante. ¿Listo? Pasamos al tercero, que ya es trabajar para menguarlo y poder irlo superando. Pero súper importante, antes de pasar este paso, vamos a devolvernos al filtro anterior, a hacerlo consciente. Sabemos que tenemos que identificarle la raíz, súper importante. Si tú te das cuenta que un temor o un miedo, tú no le encuentras la raíz, no le encuentras la razón, no le encuentras el por qué
de ese miedo o temor, si se te dificulta mucho encontrarle la raíz, la razón, el motivo, el porqué de ese miedo o de ese temor, significa que ese miedo o ese temor se encuentra mucho más profundo en tu mente. Es decir, cuando tú fácil encuentras la raíz de ese miedo o temor, significa que ya lo tienes en la mente consciente, ¿sí? Ya sabes cuál es. Perfecto, es mucho más fácil de trabajar. Pero si encuentras que es muy difícil, tú dices, no, es que yo no encuentro, no sé por qué le tengo miedo a esto, no sé por qué le tengo temor a esto, pues definitivamente significa que ese miedo y temor pues se encuentran ya en la parte inconsciente, cuando tú no sabes por qué. Ese temor o ese miedo que tú no le encuentras la raíz está en la parte inconsciente de tu cerebro. Por eso es tan complicado y es tan difícil de superar, pero no imposible. Por supuesto, pues no vamos a ondear mucho en la parte inconsciente, sino que nos vamos a quedar más que todo en los miedos o temores que podemos identificar inmediatamente descubriéndole la raíz, es decir, aquellos miedos o temores que se encuentran en la parte consciente. Los que están en la parte inconsciente están allí porque están reprimidos, están en un fondo mental, están en ese pozo en donde únicamente es consolado por la niña del aro. si ese miedo o temor, tú tienes un indicio de cuál es esa raíz, crees saber cuál es, pero no estás seguro, segura, es porque ese miedo, ese temor se encuentra en la mente subconsciente. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a continuar entonces, dicho esto, con el tercer paso, que yo le había dicho, es poder trabajar para superarlo o para menguarlo. Vamos entonces a trabajar únicamente por ahora con esos miedos o temores que tú identificas inmediatamente la raíz, los que están en el consciente. Ahora, vamos a superarlo. Hay que trabajar día a día, ¿sí? Por ejemplo, si tienes el temor al fracaso o incluso al éxito, vamos a ir paso a paso, día a día, a trabajar para irlo superando e ir desaprendiendo ese temor que está aprendido, ¿sí? Que tú lo aprendiste. Entonces vamos a ir día a día cambiando ese chip, es decir, en la mente vas a ir pensando, cambia el chip, ya no pienses en que tienes ese temor al fracaso, ese miedo al que dirán, ¿sí? O más bien temor al que dirán, sino que vas a ir reflexionando de que realmente es una ilusión, porque en la sociedad nos han enseñado que si te equivocas está mal. No, tienes que hacerlo todo perfecto, pero es que tú no eres perfecto para hacerlo todo perfecto. Este fue un resumen del taller Pintando la Oscuridad, tema los miedos y los temores. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta acá de este video. Gracias por ser miembro activo de la familia Consciente. Les invito a que compartan este resumen, a que participen en los talleres online, ¿sí? Gratuitos que nos conectamos directamente por Google Meet y nos vemos entonces más adelante. Participe también en las actividades lúdicas. Así que tus miedos y tus temores no te limiten. No te limiten. ¿Ok? Nos vemos. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo álmico. Se despide Angel Ruiz, tu coach, terapeuta energético de confianza. Chao.